Qué alegría, Dios les bendiga. Una nueva oportunidad tenemos de compartir la palabra del Señor. Bienvenidos a este tiempo de mensajes. Sabe que ya estamos experimentando cambios en esta época de transición de la pandemia, así que esté preparado para los anuncios que le van a estar llegando en breve a través de las redes sociales o a su teléfono si usted es miembro de la iglesia, para ver cómo van a ser las nuevas actividades, cuál va a ser el formato de nuestra iglesia, de nuestros servicios en línea a partir del mes de agosto. Así que esté atento a eso. Y ahora, si usted me acompaña a orar, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos da una vez más la oportunidad de escuchar su voz. Señor amado, eterno Dios, Dios del cielo, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te adoramos, te alabamos, ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se prepara para escuchar lo que tú tienes decidido en tu corazón darnos en este día. Bendecimos el tiempo de palabra y bendecimos a todos aquellos que nos están mirando en esta misma hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Carta de Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a la iglesia que estaba en Filipo. Y vamos a leer en el capítulo 2, y lo que vamos a compartir es una confesión que los primeros cristianos inclusive la transformaron en un himno, pero que tiene un contenido extraordinario y que la vamos a compartir por algunos minutos, tratando de ensayar con esta palabra una nueva forma de ver este texto que vamos a compartir. Capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, un himno muy pero muy antiguo, ¿sí? Es parte de esta carta y dice en el verso 1, por tanto, entonces Pablo le está escribiendo desde su corazón, digamos. Filipenses es una carta de un amigo a sus amigos y es una carta que va a ir a acompañar una ofrenda que se iba a llevar en aquellos años a la iglesia, que no tenía mucho tiempo de fundada, y el apóstol Pablo está escribiendo lo siguiente. El título dice humillación y exaltación de Cristo, pero hoy lo vamos a ver desde otro lado, el mismo párrafo bíblico. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, o sea, si el desarrollo de su vida con Dios los está estimulando, algún consuelo en su amor, si sienten algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, o sea, si Dios ha ido cambiando sus vidas en este tiempo a través del conocimiento de Jesucristo, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y él está escribiendo, recuerda esto, él está escribiendo a la iglesia, a personas que ya conocen a Dios a través de Jesucristo. Esta no es una carta dirigida a personas que no conocen a Dios. Y Pablo está trabajando en el posible fruto que Dios está creando en la vida de aquellos primeros cristianos. Verso número 3. No hagan nada por egoísmo. Y comienza a dar una visión de cómo debería ser el comportamiento de vida de cada uno de aquellos cristianos para enaltecer así el nombre del Señor. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto era ya un golpe al carácter de aquellas personas, como lo es al carácter nuestro hoy en día. Tratar de sentir y experimentar y vivir que el otro es superior a mí, porque ese es un concepto que estableció el Señor Jesús. Dice además, el verso 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, dice Pablo, eso es súper legítimo, sino también por los intereses de los demás. Entonces lo que hace Pablo aquí en estos primeros 4 versículos, él da una pequeña visión de cómo debería ser el comportamiento de aquellos cristianos ahora que están estimulados por Jesucristo en su vida. Pero él va a redondear, ¿sí?, su enseñanza, él va a redondear su ministración sobre aquella iglesia,
haciendo un resumen, ¿sí? Y utilizando un modelo a imitar, un modelo a imitar. Y dice el verso 5, la actitud de ustedes, dice. Y es interesante porque rara vez reparamos en que esta descripción que va a haber del ministerio, pasión, muerte y resurrección del Señor, rara vez reparamos que es un modelo dado para que nuestra actitud sea así. Dice, la iniciativa de su ánimo tiene que ser así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es interesante esta exhortación. Él no dice el sacrificio de ustedes. Él dice la actitud que tomen ustedes, su forma de confrontar la vida cristiana todos los días en relación a Dios y en relación a los demás, debe ser como la de Cristo Jesús. Ese es el modelo. Y a pesar de que los versículos siguientes, los seis próximos versículos, son increíblemente duros, describen, según Pablo, cómo debería ser la actitud que nosotros deberíamos tener. Y lo repasamos juntos. Y aquí viene la fundamentación. Este es el himno antiguo. Quien siendo por naturaleza Dios, está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces lo que describe de Jesús aplica en nuestra actitud. Y se lo repito, dice, Jesús era por naturaleza Dios. Él no se hizo Dios, Él era por naturaleza Dios. Sin embargo, Él no usó esa naturaleza de importancia, poder, relevancia, ¿sí? Él no consideró el ser Dios o ser igual a Dios como algo de que agarrarse a la hora de sufrir. Eso es interesante. Verso 7. Por el contrario, dice que se rebajó de ese nivel. Dice que se rebajó y lo hizo voluntariamente, asumiendo, tomando la naturaleza de siervo, la naturaleza de servidor, la naturaleza humilde de alguien que sirve y no de alguien que es servido. 8. Y al manifestarse como hombre, y cuando Dios estipuló que llegó el tiempo de acercar a Jesús a la humanidad, y al manifestarse como hombre, también se humilló a sí mismo. Hay como que dos etapas aquí, ¿no? Una etapa de la salida de la exaltación propia de Jesús antes de su encarnación, y ahora en la encarnación dice que el Señor se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Y dice aquí, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero recuerdo, voy a volver al concepto principal. Pablo dice la actitud de ustedes. A veces nos quedamos con que es una descripción de Jesús y pareciera que no nos va a dejar nada. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, yo que lo estoy leyendo y usted que está escuchando y leyendo en su casa o en su trabajo o en donde lo esté haciendo, usted tiene que encontrarle a esto una aplicación en cada uno de estos parámetros para usted mismo. Vamos a hablar de los últimos. Por eso, después de que se humilló, y dice aquí, y fue obediente hasta la muerte, y pone entre signos de exclamación, y hasta la muerte más horrorosa, que era la muerte de cruz, llegado ese día, cuando Jesús asumió lo que era vivir en humildad y lo que era auto-humillarse, bajarse de su gloria, no sentir el peso de tener que actuar solamente como Dios, sino actuar como los seres humanos. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta el nivel más extraordinario de exaltación que nuestra mente no alcanza a reconocer, hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Lo que enseña Pablo aquí dice, después de aquel tiempo de humillación y muerte, le esperaba algo mejor. O sea que da por sentado Pablo que esa etapa de humillación, de vergüenza, inclusive para muchos en aquellos días de muerte, y puede ser para muchos hoy en día, eso fue el inicio de ver el fruto que Dios va a estar dando a la vida de cada uno que sepan tolerar este proceso. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuánto resultado trajo la actitud de humildad de Jesús? Y entienda que le vuelvo a decir esto. Pablo dice, la actitud de ustedes sea como esta. O
sea, hay algo de todo este relato tan profundo, violento, de amor, este relato tan intenso, hay algo aplicable a nosotros. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y por eso la gloria la reciba Dios mismo. Lo interesante de este pasaje es una visión de comportamiento en base al sufrimiento, en base a la obediencia, en base a la humildad, en base al sacrificio, con resultados extraordinariamente favorables. Eso es lo que enseña Pablo aquí. Y esto se transformó en una confesión de los antiguos y se transformó los últimos 6 versículos, se transformaron en un himno que se cantaba siempre porque ellos querían experimentar lo que Jesús había experimentado para que las demás personas pudieran entender quién era Jesucristo al verlos a ellos viviendo la vida cristiana según el mandamiento de Dios. Y así fueron testimonio durante muchos años. Así fueron testimonio. Esto no es una reprensión. Esto es un ejemplo, ¿sí? Es una visión para que cada uno de aquellos creyentes en aquellos días, en el primer siglo, y cada uno de nosotros entendamos cuál es la idea que Dios tiene de cómo debe ser nuestro modelo de vida, copiado únicamente de Jesús, no copiado de otro lado. Usted no copia a su pastor, no copia a su líder, usted copia a Jesús. Haga como hizo Jesús, porque aquí dice, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Jesús, no como la de los seres humanos. Oro para que Dios impregne algo de esto en su corazón, porque a todos creo que nos hace falta entender parte de esta enseñanza y aplicarla. Cuánta necesidad a veces tenemos de ser más humildes y de rebajarnos un poquito más de lo que creemos que hemos logrado, y si algo hemos logrado, y ponernos más a la altura, ¿sí?, de aquel sufrimiento que permite que Dios se glorifique a través de él. Amén. Señor, oramos por tu palabra, la enviamos en tu nombre. Tú has hablado, no nosotros. Nosotros hemos sido simplemente la boca que se prestó para transmitir tu mensaje. Así que yo ruego que esta palabra sea, Señor, buena para nuestra vida. Realmente buena, Señor. Que haya un aplicativo, que haya algo de provecho en este mismo momento que la estamos escuchando, estudiando. Señor, que tú te estás revelando a nosotros, que en este mismo momento haya una aplicación tangible y que algo en nuestro corazón cambie a la luz de las Escrituras. Damos gracias, Señor. Bendecimos a los que nos están viendo. Bendecimos a los que están viendo. A los que nos están viendo e impartimos sobre ellos las más ricas bendiciones del cielo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga. Le reitero, esté atento a los anuncios. Se vienen algunos cambios, algunas modificaciones, pero todo lo que estamos tratando de reorganizar es para que usted tenga las mejores comodidades para vivir este tiempo de pandemia con las mejores condiciones a su alcance. Que el Señor le bendiga.